Santo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz sois del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén, amén. Jesús. Damos gracias a Dios por la palabra que hemos leído. Padre amado que estás en el cielo, Dios de la gloria, Padre, gracias por tu palabra. Nos la bendecimos porque ellas son benditas desde el principio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Jesús. Pueden sentarse. Dios le bendiga. A su nombre. ¿Cuántos están en victoria? Aleluya. Hay poder en Jesús. Es una historia que ya la hemos escuchado. Creo que también hay un coro que trata sobre lo que pasó en esta historia. Pero en esta mañana vamos a estar hablando bajo el tema: tu milagro hablará por ti. Tu milagro va a ser la evidencia palpable de lo que Dios hizo contigo. Y ese es el tema que vamos a estar hablando unos cuantos minutos, de que tu milagro va a hablar por ti. Y amo esta historia. Me encanta cuando dice que Jesús vio a un joven que había nacido ciego, con problemas de la vista. Al parecer en la historia ya el joven era mayor de edad y no había podido ver. Y dice que los discípulos le preguntan a Jesús: este muchacho nació ciego porque él pecó o sus padres pecaron y de una manera u otra fue castigado con nacer sin la vista. Y vemos que Jesús le dice que no, que ninguno han pecado, sino que cosas como esas son necesarias en la tierra para que la gloria de su Padre sea manifestada. Las cosas que muchas veces llamamos sobrenatural es porque nuestro entendimiento no tiene la capacidad para digerirlas. Pero lo que nosotros vemos como sobrenatural es algo natural en la naturaleza de Dios. O no tanto nosotros, sino los naturales. Porque el que conoce al Padre sabe que el Padre, su naturaleza se manifiesta de esta manera. Y como el tema es que tu milagro es quien va a hablar por ti, tenemos que tomar en cuenta que el término milagros, según el diccionario, dice que es un hecho inexplicable, por lo que las leyes de la naturaleza y la ciencia que se asigna no pueden dar respuesta alguna. La palabra milagro en el origen del latín, cuando lo traducimos al español, quiere hablar de admirarse, de contemplar, de admiración, porque es algo que el entendimiento humano no estaba preparado para entenderlo. Y vemos que este joven que es nacido ciego, un día Jesús lo encontró. Y dice que Jesús escupió en tierra, hizo lodo, le puso el lodo en los ojos y lo mandó a lavarse al estanque de Siloé. El verso 7 dice, donde nos detuvimos, que
esta acción de Jesús traducida significa enviado. Y cuando hablamos de ser enviado, tenemos que trasladarnos a muchos escenarios donde Jesús mandó hacer, y lo que mandó hacer se hizo. Y lo que se hizo, la mentalidad humana no lo podía entender, porque es como tú construir de la nada. Bendito sea el nombre de Dios. Es como cuando Pedro, con experiencia en navegación, un hombre profesional en pesca, dice que pasó la noche entera intentando pescar y no podía. Y Jesús le dijo: lanza la red ahí. Y él le dijo: como tú me estás enviando, yo la voy a lanzar, pero porque tú me enviaste. Atribuyendo que si no pescaban nada, la culpa no es mía, sino tuya, que tú eres quien me está mandando. Y allí vimos un milagro que habló sin tener que usar muchas palabras. Dice que cuando Pedro lanza la red donde Jesús le envió, dice que la pesca milagrosa fue tan grande que las redes se estaban rompiendo de tantos peces que habían atrapado. Tuvieron que llamar más embarcación, porque en la que andaban no era suficiente para la cantidad de peces que habían pescado. Y la sorpresa es que quien estaba pescando no era un novato, era alguien con experiencia. Y se tiró de rodillas y dijo: yo no soy digno de que tú estés en mi embarcación, porque él entendió que el hombre que estaba allí no era un hombre común y corriente, era alguien que habitaba en un nivel sobrenatural para los hombres sin entendimiento. Pero Jesús estaba operando en su naturaleza, porque Jesús viene de alguien que un día dijo: hágase la luz, y la luz de la nada se hizo, dándonos como señal a nosotros de que lo que nosotros vemos como sobrenatural es algo natural en la naturaleza del Padre. Y así en la Biblia hay tantos milagros que la ciencia humana no tiene los códigos ni la respuesta correcta para descifrar cómo sucedieron. Pero yo vine a decirte que en esta mañana que Jesús el Todopoderoso, el que un día te llamó y te sacó del lodo, es el Jesús que está operando en lo que a ti te está aconteciendo. Yo no sé cuál es el diagnóstico que a usted se le ha dado por los médicos, por la ciencia o por los hombres naturales. Yo vine a decirte que esta mañana que tu milagro es que va a hablar por ti. Bendito sea el nombre de Dios. No importa que el médico te haya diagnosticado con cáncer o con VIH, con diabetes. Bendito sea el nombre de Dios. No importa el nombre de la enfermedad que el médico haya diagnosticado en tu vida. Yo vine a decirte que Jesús, el que opera en la naturaleza del Padre, está en este lugar. Bendito sea el nombre de Dios. Y tu milagro va a hablar por ti. Bendito sea el nombre de Dios. Y a este joven empezaron a perseguirlo por eso. Pedro empezaron a perseguirlo. Los religiosos empezaron a señalarlo. ¿Y cómo fue que eso pasó? Y es verdad que tú eras ciego. Y decían: no, pero es que él se parece. Si no, es él. Ellos estaban sorprendidos. Y él le dijo: no, lo único que yo sé es que él hizo lodo, me lo puso en los ojos, me mandó a lavar. Y cuando salí de lavarme, ya mis ojos estaban abiertos. Y no obstante, no se conformaron, fueron donde sus padres. ¿Es verdad que ese es tu hijo? ¿Es verdad que él nació ciego? Porque es que tu milagro va a ser tan notable que los que te rodean no van a creer en lo que Dios hizo contigo. Bendito sea el nombre de Dios. Porque es que a ti te llevaron a hogares CREA y no pudieron hacer nada por ti. A ti te llevaron a centros de rehabilitación y los hombres con sus métodos no pudieron hacer nada. Pero cuando Jesús llegó a tu encuentro, cambió tu vida. Ay, mi alma te adora, Jesús. Cambió tu vida definitivamente, iglesia. Es que el hombre no va a creer en lo que él hizo contigo, porque cuando ellos intentaron cambiarte no pudieron. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso van a tener que decir: pero esa no era la prostituta, o ese no era el atracador. No, es que se parece, es él, porque Jesús lo transformó.
Por eso la Biblia dice que en los últimos tiempos este evangelio va a ser predicado por testimonio. Porque ya que tú no me creas lo que te estoy predicando, cree a lo que tú antes viste que yo era y lo que soy hoy en día. Bendito sea el nombre de Dios. Es que cuando tú me veías arrebatando gorra con una pistola en la mano y atracando, hoy en día tú me ves con una Biblia predicando a un Cristo que restaura, que sana, que salva. Bendito sea el nombre de Dios. Y hay muchos milagros en la Biblia que nos quedamos sorprendidos cuando lo leemos. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, que lo hemos predicado muchas veces y lo hemos escuchado predicar de otras personas. Cuando usted va donde un especialista y le dice: hay una mujer que tiene un flujo de sangre por 12 años. Lo primero que ellos te van a decir: ¿está viva? 12 años. 12 años. En una era diferente a esta, donde no existían todas las herramientas que ya las mujeres saben que existen ahora para cuando ustedes están en sus días. 3, 4, 5, 7 días, pero 12 años. 12 años. Y dice la Biblia que cuanto ella tuvo, lo gastó todo en manos de médico. Todo lo gastó. Pero un día dice la Biblia que ella creyó en su corazón de que si solamente tocara el manto de ese hombre que hace milagros, ella iba a ser sana. Y dice que haciéndose espacio entre la multitud, una mujer que en aquellos tiempos era desechada, quizá la empujaban y ella empezó a hacerse espacio hasta llegar y tocar el manto del maestro. Y lo que los médicos, con esto no estoy denigrando a los médicos, gloria a Dios por los médicos, pero lo que los médicos con su nivel de ciencia en aquellos tiempos no pudieron resolver, solamente ella tuvo que tocar el manto del maestro. Jesús no declaró una palabra, Jesús no oró por ella, Jesús no la tomó de la mano, Jesús no la ungió. Ella tuvo la actitud y tocó el manto, y al tocarlo, al instante el flujo de sangre se detuvo. Esta mujer, donde llegara después de ahí, Andrés Julio no tenía que hablar mucho. Ella nada más tenía que decir: ustedes se acuerdan de mí, yo tenía 12 años padeciendo de esta enfermedad, y ese que anda ahí solamente tuve que tocar su manto, y lo que yo tenía, lo que los médicos no pudieron dar con el problema, automáticamente me sanó. O nos vamos a ir más profundo. Lázaro, el amigo de Jesús. Lázaro nos da mucha lección a nosotros como creyentes. Las cosas no acontecen en el tiempo de los hombres, sino en el tiempo de Dios. Cuando Jesús recibe la noticia de que Lázaro, su amigo, al que él ama, está enfermo, Jesús no tenía que ir a donde Lázaro estaba enfermo, porque ya habíamos visto de Jesús que sanaba a distancia. Recuerda la historia del siervo que le dijo: desata la palabra desde aquí. Dice que Jesús desde ese lugar declaró la palabra y el enfermo donde estaba se sanó. Por ende, a mí me enseña la Biblia que Jesús, de donde recibe la noticia, nada más tenía que declarar la palabra, y Lázaro se iba a sanar donde estuviera enfermo. Pero Jesús dijo: su enfermedad no es de muerte, porque es para que mi Padre se glorifique. En la naturaleza, lo que no es de muerte en la naturaleza de Dios, para la ciencia médica representa muerte. Porque Jesús dijo: esa enfermedad no es de muerte. Pero cuando llegó, ya Lázaro tenía 4 días de enterrado. ¡Ay, maestro!
Si hubieses llegado antes, pero ya no hay chance. Y dice que Jesús le dijo, vamos donde lo tienen. No, pero que ya está sepultado. Vamos donde lo tienen. Maestro, pero es que ya hiede. Cuando analizamos la historia de Lázaro, según la ciencia médica, si el cerebro deja de recibir oxígeno en 4 minutos, se muere. Cuatro días. Esos gases allá adentro donde él estaba. Y dice que Jesús dijo, quiten la piedra. Oró. Dijo, Lázaro. Y cuando Jesús lo llamó, sucedieron muchas cosas. La primera, el alma volvió a su cuerpo, porque Jesús lo llamó. Sus células se compusieron nuevamente. La causa de su muerte recibió curación, porque se supone que él tenía un diagnóstico de algo. Murió Lázaro, un infarto, no sé, él murió de algo, porque uno se muere de algo, uno no se muere de nada. Y lo que provocó su muerte recibió la sanidad. Y número 4, a Lázaro lo entraron vendado prácticamente como una momia, y dice que salió caminando. Si la mujer del flujo de sangre no tenía que hablar mucho para predicar, imagínense este hombre. En la historia Jesús había resucitado a muchos muertos, pero como Lázaro, ese era el primero. Jesús resucitó uno que se encontró con el entierro en el camino, con la hija de Jairo que le encontró ya con quizá minutos o horas de muerta, pero con 4 días de enterrado, desafiando las leyes de la naturaleza. Ese es Jesús. Y a veces cuando yo veo este escenario, yo veo de gente que se turba por cosas insignificantes comparado con esto. Si Jesús, iglesia, levantó a Lázaro con 4 días de enterrado, no puede resolver lo que te está atormentando. El tiempo de Dios es perfecto, iglesia. Y los hombres no van a poder entenderlo. Y usted, yo sé que es un testimonio viviente. Y los que lo conocen, los que lo vieron. Mi papá hace un tiempo estaba postrado en cama en mi casa. Mi mamá me llamaba de noche y me decía, Olvi, José se va a morir en la cama porque no aguanta los dolores. Que si yo cuánta deviación, problema en los discos, ya los médicos decían que no iba a volver a caminar, que había muy poca probabilidad si lo operaran que caminaba. Todos los días las cosas se empeoraban, presión arterial. Y un día, un pastor llamado Leonel de Santiago, levantando un campo blanco en los algodones, pasaba todos los días por Jássica. Y un día, ese día pasó pagando pasaje. Él pasaba en su motor siempre. Se paró donde mi pastor en Jássica. Chico, pero pastor, ¿y el motor? No, que mandé un sobrino a comprar algo y la AME le agarró el motor. Como mi sobrino es menor de edad, yo tengo todos mis papeles, pero me lo han puesto en China, allá en AME. Le dice el pastor, vamos a ir a la casa del presidente de los jóvenes, que él es actualmente el encargado de tránsito en AME, pero está de licencia. Vamos a ir allá a hablar con él, que él te resuelve eso. Cuando llegamos, el pastor encontró a mi papá en una camilla en mi casa. Y él le dijo, ¿usted cree? ¿Tú tienes fe de que Dios te puede levantar de esa cama?
La pensión de mi papá ya estaba en proceso, tenía 3 meses ya diagnosticado que no iba a volver a caminar. Y él le dijo, ¿tú crees? Mi papá le dijo, sí, yo sé que él lo podía hacer. El pastor oró por mi papá y no sucedió nada. El pastor se fue. Y en la madrugada, mi papá dice que escuchó una voz con estruendo que le dijo, el hombre que te envié desató la palabra. ¿Tú lo crees? Y cuando él dijo, sí, Señor, yo lo creo, dice que cayó de la cama y sintió cuando su columna hizo crrr. Y hasta hoy mi papá no volvió a tratarse con un médico. No solamente lo sanó de la columna, bendito sea el nombre de Dios. No solamente lo sanó de la columna, también lo sanó de su incredulidad. Porque mi papá era de la gente que decía que él no creía en eso que veía en los videos. Eso es montaje, eso es Photoshop. Yo sé que hay muchos que distorsionan los videos en las campañas. Pero el Dios que nosotros le servimos es real. Es un Dios que transforma. Y dice que a este joven lo cuestionaron tanto que lo último que le dijeron, ¿tú sabías que el que te sanó es un pecador? Él le dijo, yo no sé si es pecador, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que yo era ciego desde nacimiento. Nadie había podido hacer nada. Y ese que ustedes tachan como pecador me devolvió la vista. Bendito sea el nombre de Dios. Yo soy un testimonio palpable. Y voy a salir a la calle y sí voy a testificar. Si él es pecador, yo no lo sé. Yo lo que sé, que yo no veía y más ahora puedo ver. Bendito sea el nombre de Dios. Iglesia, tu milagro te va a seguir y va a ser un baluarte en tus manos. Bendito sea el nombre de Dios. Porque cuando usted le habla a la gente, le dice, no, porque pasó esto con este ciego, ellos te van a decir, pero eso fue con un ciego que nosotros ni sabemos cómo se llamaba. No, porque la mujer del flujo de sangre, claro, la mujer del flujo de sangre pudo ser una historia inventada por un hombre. Bendito sea el nombre de Dios. No, que Lázaro, también Lázaro puede ser una historia inventada por los hombres para darle más motivación a la Biblia, para que la gente crea y la siga leyendo. Bendito sea el nombre de Dios. No vamos a encontrar con gente que te va a decir eso. No sé si a usted en la calle, pero antes yo predicaba con megáfono en la calle y la gente me lo decía. No, pero eso le pasó a Moisés. Bendito sea el nombre de Dios. Eso le pasó a Pedro. Pero cuando Dios empieza a transformar a fulano que era un borrachón, un mujeriego, bendito sea el nombre de Dios, eso va a tener que testificarle a los incrédulos que el Dios que le servimos, el Dios que lo pudo hacer con Pedro, lo está haciendo con nosotros también. Y dice que este hombre estaba maravillado de lo que Jesús había hecho por él. Usted sabe lo que es ser ciego de nacimiento. Y le preguntan a sus padres, usted segunda esa teoría, según los escribas y los fariseos, eso estaba prohibido. Decir que Jesús era el Mesías. Y dice que el que lo decía lo echaban de la ciudad. Y los padres sabiamente le dieron, pregúntale a él, porque ya él puede responder por sí solo. En pocas palabras, si tienen que echar a una gente, échenlo a él, porque él es el que está contando eso. Entonces, tu testimonio, hermano que me esté escuchando, es importante para el reino. Porque mucha gente no va a creer en esto que estamos hablando. Porque la naturaleza de Dios es naturaleza para nosotros que conocemos el mundo espiritual. Pero para los naturales, los que no conocen el mundo espiritual, no van a entender estas dimensiones. Por ende, tu testimonio va a ser evidente, iglesia. Tu testimonio va a hablar por ti.
Y para finalizar, yo recuerdo que en la iglesia que yo acepté al Señor cuando tenía 7 años, es en un distrito municipal llamado El Limón de Jimaní, provincia Independencia. Eso es sur profundo, después de ahí es la frontera con Haití. Yo acepté al Señor ahí y me desarrollé ahí parte de mi vida en el Evangelio, hasta que era un adolescente. Y yo recuerdo que un día en un lugar que le llamábamos El Monte, que íbamos a orar, mi pastor me dijo: prepárate, que te voy a trasladar a Puerto Plata y allí te voy a poner a dirigir multitudes de jóvenes. Sinceramente, yo no le creía al pastor, porque yo decía, yo tengo una vida yendo a Yásica. Yo nunca había visto una iglesia cristiana en Yásica, y él me especificó que era para Yásica que yo iba. Yo no le creí. Entonces, como yo no creí en la palabra del pastor, porque yo veía eso imposible, el pastor decía que gloria a Dios a todo aquel que tiene su casa en Jimaní. Nosotros tenemos finca, tenemos tierra, tenemos nuestra casa. Mi papá nos hizo una casa de 5 habitaciones con un baño en cada habitación, una mansión. Y tenemos mucha tierra, tanto de mi papá como la que mi abuelo dejó. Y yo decía, eso es imposible, porque tú te vas a ir para Puerto Plata, empezar desde cero, donde ya nosotros estamos estables aquí con todo. No muy bien terminó esa profecía cuando a mi papá lo trasladaron de Jimaní para acá. Llegamos a Yásica y encontré la iglesia. Cuando la primera noche que vi la iglesia cerrada, yo empecé a orar y recuerdo que Dios me dio un sueño y me dijo: la iglesia tiene una pared en el centro. Y, o sea, no digo Dios, pero era un personaje que me pasó un martillo y me dijo: rómpela, porque la multitud que viene para acá es tan grande que el espacio que tienen es muy pequeño. O sea, la iglesia tenía su tamaño normal, que ustedes la pueden ver ahora, como esta, pero como no eran muchos miembros, lo que tenían era una pared en el centro. Este lado era la casa pastoral y este lado era la congregación. Cuando yo llegué, yo di esa profecía y se fue la pared y la iglesia creció. Éramos 3 jóvenes y al finalizar el año habíamos 37. Pero aún ahí yo decía, todavía yo no estoy viendo la profecía de mi pastor de Jimaní cumplida, porque 37 no es una gran multitud. Mi iglesia no era reconocida en el circuito de Sosúa. Cuando yo me di cuenta que existía un circuito, que había sociedad de jóvenes, yo empecé yo solo, iglesia. Cogía un motor para Sosúa, a los cultos unidos de jóvenes. Cuando corrí para presidente, ni los jóvenes de mi iglesia creían que yo podía ganar, porque a nosotros no nos conocían, pero Dios había declarado una palabra. Y quedé como presidente y encontramos una sociedad con 200 y algo de jóvenes y la entregamos con casi 400 jóvenes en la sociedad de Sosúa. Y o sea, estos son milagros que van a hablar por nosotros. Y hace un tiempo atrás, para finalizar, el pastor me profetizó algo que tampoco lo creí. Hay que ser sincero, yo no lo creí, porque cuando tú no tienes cosas en tus planes, tú lo encuentras como imposible. O sea, en mi mente nunca pasó que yo iba a vivir fuera del país. Y el pastor me salta con esto: prepárate, que Dios te va a sacar a tierra extranjera y no es a visitar, es a vivir. El pastor me dijo eso. Eso como que está raro del pastor, porque yo tengo planes de comprar un día un vuelo de ir a Colombia, a visitar, o ir a Estados Unidos si me dan una visa de paseo un día. Y yo recuerdo que el mismo mes que el pastor me da la palabra, empezó la familia de mi esposa a hablar de esos planes de irse a vivir para España con ciudadanía. Y aún eso moviéndose, yo todavía no creía. O sea, no, eso está raro, porque ¿cómo que tú me vas a decir a mí? Yo tengo familia en Estados Unidos y yo conozco los procesos que he visto de ellos, y me están hablando como que algo va a salir tan fácil. Yo no creo mucho en ese proceso. Y empezaron a llegar todos esos pasaportes con ciudadanía. Y tengo para decirle
que yo no soy familia directa de ellos y mi proceso llegó más rápido que lo que son descendientes de españoles. Porque cuando Dios habla, iglesia, nuestro deber solamente es creerle que Él se va a encargar de lo otro. Se lo voy a repetir, iglesia. Cuando Dios te hable, tu trabajo nada más es creerlo. Él es que lo va a materializar, iglesia. Así que, iglesia, tu milagro es quien va a hablar por ti. Dios te bendiga. Dios le bendiga más.